Jeremías, capítulo 18. Vamos a leer capítulo 18 del 1 al 10. El tema para esta hora se llama Déjate transformar por Dios. Déjate transformar por Dios. Jeremías capítulo 18 y vamos a leer del verso 1 al 10, todos juntos. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hicieres lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos benditas gracias, Señor, por esta palabra que has puesto en mi boca, Señor. Que tu palabra tenga poder como hasta este día lo ha tenido. Señor, sabemos que va a entrar como esa espada de dos filos a partir nuestra alma, nuestro corazón, Señor. Que puedas tú dar sabiduría siempre de lo alto, Señor, como dice el libro de Santiago, no para vanagloria, sino que para hablar de tu palabra, Señor, en esta hora. Que pongas ese sentir del Espíritu Santo, Señor, y que podamos hablar, Señor, lo que tú quieras para tu pueblo. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. El tema de esta hora se llama Déjate transformar por Dios. Ya he predicado sobre Jeremías 18, pero hoy le vamos a dar un poquito de, no un giro, sino que vamos a hablar de una parte primordial. Aquí el Señor estaba hablando de barro. Dios hablaba a los profetas, en este caso le estaba hablando a Jeremías. Y Dios ocupa a personas sencillas, simples, a las personas que Él quiere. Ya les había hablado la vez pasada de Jeremías, el profeta llorón. Yo sé que ahí el Señor, aún Dios a Jeremías ya lo había escogido desde antes que él naciera. Dice que los ojos de él ya habían visto la formación de Jeremías. Y el Señor lo llamó para que profetizara a una nación que se había descarrilado, que había pecado, que se había ido tras otros ídolos. Y en esta parte del capítulo 18 y 19 le está hablando al pueblo de Israel. Una nación que se había ido en pos de otros dioses. Y le dice a Jeremías que descienda y lo manda a casa del alfarero. El Señor ocupaba mucho ilustraciones. Con Jeremías ocupó la de un almendro. Si usted se va al capítulo 1 en su casa y puede ver que ocupó un almendro, ocupó una olla caliente para dar de una forma como retórica, como hablando, poniendo cosas simples del mundo para darnos una gran lección a nosotros. Y el Señor en el Antiguo Testamento también hablaba en parábolas, no solo en el Nuevo Testamento. Y aquí el Señor pone en esta parte del capítulo 18 y 19, habla del barro y habla de una vasija. ¿Nosotros qué somos? ¿Qué éramos? Éramos polvo, ¿verdad?
¿De dónde nos formó el Señor? Del polvo. Allá en el libro de Génesis, ¿verdad? Habla que el Señor sopló y Él nos dio el aliento de vida. En este caso pone de ejemplo este alfarero y el barro. ¿Quién es el alfarero? El alfarero es Dios, el Todopoderoso, el soberano, el que puede hacer con nosotros como a Él más le plazca. O sea que nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo, porque el Señor tomó el polvo y Él dio ese soplo, ese espíritu de vida, pero no dio el Espíritu Santo. Dio un soplo, un espíritu, y yo ya se los he dicho y me gusta explicarlo para que usted comprenda que nosotros estamos hechos, es la tricotomía humana, estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu. Pero el espíritu es el aliento de Dios. Ya cuando viene Jesús y se va, Él resucita y se va a la diestra del Padre a sentarse en su trono, deja a ¿quién? Al Consolador. Aquel que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Y quién es el Consolador? El Espíritu Santo, pero este Espíritu Santo es el mismo Dios en nuestras vidas, amén. Si usted lo ha recibido. Pues el Señor nos forma y usted no es dueño de su vida ni yo soy dueño de nuestra vida, sino que Dios y Él va a hacer como a Él le plazca. Pero ¿qué sucede con esta ilustración que pone el Señor? Y yo quiero llevarlo. ¿Qué es el barro? El barro no tiene ninguna forma, no tiene vida, es inerte, es incompetente, es un material que refleja desorden y no puede hacer nada por sí solo. Así es nuestra vida. Si nosotros no tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, no podemos hacer nada. Estamos muertos en vida. Y mucha gente que se pierde, anda en la oscuridad, es porque no tiene la presencia del Espíritu Santo. Pero cuando en este momento el Señor le dice a Jeremías que vaya a hablarles a ese pueblo, que descienda a la casa del alfarero y que vea cómo el alfarero está haciendo esas vasijas. Y no es como ahora, ¿verdad? Que hoy ya lo hacen todo más moderno, ¿verdad? Me imagino que en los tiempos antiguos estaba la rueda y no había electricidad, entonces el alfarero estaba con el pie, ¿verdad? Haciendo que se moviera la rueda para estar formando ese barro. Cuando llegamos nosotros a los caminos del Señor, amén, somos inertes espiritualmente. No somos nada porque no tenemos el poder del Espíritu Santo. Y en el libro de Hechos 1:8 dice que vamos a recibir poder cuando llegue el Espíritu Santo a nuestra vida, porque lo recibieron los apóstoles. Hicieron grandes proezas. Usted y yo podemos hacer grandes cosas, pero no nos podemos apartar de las manos del Señor. ¿Cómo nosotros va ese proceso de transformación en nuestra vida? Cuando nos dejamos ser moldeados por el Señor. Pero el Señor nos ha dado dominio propio. Y muchos, ya estando en el Evangelio, decidimos apartarnos del Señor y nos salimos de la rueda. De la rueda, nos salimos de las manos de Dios. Entonces el Señor no le permitimos porque nos creemos absolutos, nos creemos que lo podemos todo y nos salimos de esa rueda del Señor, de esa rueda de la creación, de que el Señor nos está limpiando y como nos duele tanto, muchos se apartan mejor porque duele estar en los caminos del Señor, amén. Porque algo nosotros tenemos que hacer. El Señor dio todo. El Señor se sacrificó por usted y por mí. Entonces lo que nosotros hacemos por Dios es un porcentaje del 100% que Él dio para nuestra vida. Casi no es nada. Casi no es nada. Y aquí el Señor le dice, y vaya a la lectura conmigo, dice, ¿de quién llegó la palabra a Jeremías? ¿De quién llegó? De Jehová. ¿Y qué le dijo a Jeremías? Levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Cuando usted se queda sentado, cuando usted se queda desanimado, cuando usted no da un paso, una acción, cuando usted está muerto en vida y no quiere accionar,
los problemas le van a seguir llegando y se va a seguir hundiendo. Pero el Señor, cuando llega palabra de Dios, siempre nos dice, levántate. Levántate, porque muchas veces los problemas, las enfermedades, las situaciones financieras, la falta de trabajo, los problemas de familia, hay personas que los absorben tanto que se echan a un lado y ya no quieren seguir en el camino del Señor. Y es difícil, porque apartarse del Señor no trae bendición, trae maldición. Dice que al acercarse a Dios es el bien. Y se lo voy a demostrar aquí en la palabra. Dios, cuando nos creó, nos dio vida a través del soplo de su Espíritu. Y cuando nacimos al Señor, nos dio su Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer la otra parte. Dice, y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Ahí quiero que analicemos algo. Dios al pueblo de Israel le dio muchas virtudes. Amén. Le dio muchos privilegios. La nación santa, linaje escogido, real sacerdocio. El Señor le dio grandes cosas al pueblo de Israel. Y si usted ve todo el contexto, ¿por qué el Señor mandaba profetas? Porque el pueblo era rebelde, no había obedecido. El pueblo, aún conociendo y viendo los milagros del Señor, muchas veces se apartaban. Entonces, ¿qué pasó aquí? Cuando llega Jeremías y ve ese proceso, y el alfarero es el Todopoderoso. Es el que puede hacer grandes cosas de nuestra vida. Pero cuando nosotros nos echamos a perder, ¿y por qué nos echamos a perder? Nos alejamos de Dios, ¿verdad? Y en primer lugar, este pueblo estaba moralmente corrupto. Se había ido tras los dioses de Baal. Se había metido con pueblos que el Señor les había dicho, ahí no puedes ir. Agarrar mujeres de ellos no pueden. Hacer una mezcolanza no pueden. Pero ¿qué hizo el pueblo? Desobedeció y se salió de la cobertura del Señor. Cuando nosotros nos salimos de la cobertura del Señor, nos van a llegar un montón de cosas, hermano. Es mejor estar padeciendo bajo la cobertura de Dios que estar fuera de Dios. Cuando ese barro se echó a perder, ¿por qué se echó a perder? Por el pecado. Porque el barro representa al pueblo de Israel, pero en nuestro tiempo nos representa a nosotros. Entonces se echó a perder, ¿por qué? Porque los deleites del mundo. Moralmente nos volvemos corruptos. El pueblo se desvió. Aquí entra la desobediencia. Y también cuando entra la desobediencia, físicamente vamos a la destrucción. Porque la paga del pecado es muerte. Y hay una muerte no solamente espiritual, hay una muerte física. Porque ¿de dónde nos hizo el Señor? Del polvo. Nos dio un cuerpo físico. Y la paga del pecado es muerte. Y si usted va al libro de Génesis, cuando se partió esa comunión perfecta con el Señor, y Eva y Adán se apartaron de la cobertura de Dios por el pecado, ¿qué pasó? Que el pecado que cometieron tuvo consecuencias. Ahí habla en el capítulo 3. Tuvo consecuencias. Y cuando el pueblo no quiere escuchar a Dios, hay consecuencias. Porque el pueblo se había vuelto corrupto, se había ido tras otros dioses. Y en este tiempo, ¿cuáles son nuestros dioses? El trabajo, el oficio de la casa, lavar ropa, no me queda tiempo, las novelas, las películas, una serie que dejo de venir a la iglesia porque no me quiero perder la serie que están dando en la televisión, porque tengo que hacer las tareas con mi hijo. Todo tiene su tiempo, dice el libro de Eclesiastés. Y saben que para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Si uno se organiza con su tiempo y le pide sabiduría a Dios,
En el libro de Santiago hace referencia a la sabiduría que viene de lo alto, que únicamente la da Dios. Y cuando no estamos bajo la cobertura de Dios, viene la sabiduría de Dios y le va a dar sabiduría para que usted pueda hacer su agenda de tiempo. Porque al Señor no le gusta que nosotros lo dejemos a un lado. Al Señor no le gusta que usted lo deje de último. Él tiene aún que lo deje de último, Él tiene misericordia y le da lo que usted necesita. Pero qué lindo sería que si lo pusiéramos en primer lugar, el Señor a nosotros también nos pone en primer lugar. No, esta hermanita no falta los cultos, ella me ora, me lee la lectura. ¿Cómo yo voy a detener la bendición para con ella? ¿Qué pasó aquí? Muchas veces en el caminar nos echamos a perder. Alguien entra con todo, ¿verdad? Su primer amor al evangelio. Entra con todo, con su primer amor, y de repente, ¿qué pasa? Viene el enfriamiento. Y nos vamos apartando. Nos quitamos de la bendición de estar en las manos de Dios. Porque el Señor quiere limpiar nuestra vida. Él no quiere corazones duros. Dice que el hombre que endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá medicina para él, ¿verdad? No va a haber medicina. Porque el Señor, cuando estamos en sus manos, a veces duele. Y cuando estamos en el proceso, que entramos al camino de Dios, el Señor va quitando todas aquellas cosas que a nosotros evitan que nuestras oraciones lleguen a su presencia. Él quiere que seamos vasijas de honra, dispuestas a ser llenadas con el poder del Espíritu Santo. Porque Él hace dos tipos de vasijas, una para honra y una de deshonra. ¿Por qué para deshonra? Porque Él es todopoderoso y Él va a hacer lo que Él crea conveniente, porque a veces se ha alejado tanto la persona que el Señor, ¿cómo va a utilizar esa vasija? No la va a utilizar. Entonces viene y dice que hay una destrucción física también. Porque cuando nos alejamos de Dios, también vienen las enfermedades. El estrés. Como ya no estoy bajo la cobertura de Dios, todo me estresa. Y el estrés me desencadena otras enfermedades. Y no vivo en paz. No vivo a gusto. Y el Señor dice que el acercarnos a Él es el bien. ¿Y qué sucede cuando no nos entregamos en las manos de Dios para ser transformados o cuando nos desligamos de los caminos del Señor? Leamos ahí mismo en Jeremías y dice el 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como ese alfarero, casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. ¿Qué dice el 7? En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. ¿Qué sucede cuando no nos entregamos en las manos de Dios para ser transformados? Vamos a ser arrancados, vamos a ser derribados y vamos a ser destruidos. Fácilmente Satanás llega y destruye. Dice en el libro de Juan que una ramita o un pámpano que no da fruto, ¿qué lo hace el Señor? Lo corta y lo echa al fuego. Y nosotros que estamos pegados en la vid, tenemos que dar frutos y dejarnos que Dios nos transforme. Yo quiero que el Señor me transforme, pero entre más duro se hace uno, más duele, ¿verdad? Pero entre más dócil, y el barro tiene una cualidad, el barro es dócil. Usted le echa agüita, ¿verdad? Y el barro en las manos de ese alfarero, cuando se quiere usted dejar moldear por el Señor, deja que el Señor lo tome y que lo cambie. Pero aquel barro que se deja a un lado y que no se le echa ni agua, y el alfarero le echa agüita al barro, amén. Y el agüita es un símbolo del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo le está dando vida. No le está permitiendo que usted se seque. Todos los días que usted busque la presencia de Dios, no se va a secar porque se está alimentando todos los días de esa vid. Entonces, Él destruye. No va a dar el bien. ¿Qué más dice? Si usted sigue leyendo, ahí mismo. Dice, pero si estos pueblos... No, eso no lo voy a leer todavía. Vamos al 9. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y plantar, dice. Pero si hiciera lo malo, ahí quiero ir al 10. Pero si hiciera lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. ¿De quién es la elección? Es de nosotros, si queremos ser bendecidos. Si yo quiero ser sanado, si yo quiero ser mejor persona, no me puedo apartar, no me puedo quitar de las manos del alfarero de mi vida. No puedo, porque todos los días necesitamos un cambio en nuestra vida, todos los días. Y Dios ha tenido misericordia y por su misericordia estamos nosotros acá en esta iglesia, por misericordia de Dios. Porque Él dice que Él no desea el mal para nosotros. Pero dice de que se va a arrepentir del bien que quería hacer. Entonces, ahí en el libro de Joel dice que el Señor detuvo la lluvia. Y que el saltón, el revoltón, se comieron todo. Así llega el enemigo sigilosamente cuando nosotros nos apartamos de Dios. Destruye lo que nosotros con mucho amor habíamos hecho, pero como nos apartamos, nos quitamos de las manos del Señor. Entonces el Señor, ¿cómo nos va a dar un bien si no estamos bajo su cobertura? Y el Señor, Él tiene la bendición. Y en el momento que nosotros querramos volver a Él, Dios es misericordioso porque no desecha a nadie. No desecha a nadie. Y cuando a veces decimos nosotros, usted viene como una vasija rota. Como una vasija, venimos como una vasija torcida. Venimos muchos a veces que nos hemos formado mal alguna parte espiritual. Pero el Señor cuando viene y nos toma y dejamos nosotros que nos moldee, Él va haciendo algo precioso en sus manos. Algo precioso. Y quiero que vayamos a Jeremías 19. Cuando nos alejamos de Dios, no viene bendición a nuestra vida. Pueda que esté la misericordia de Dios, pero muchas veces viene a juicio a nuestras vidas. ¿Qué dice 19:10? Entonces, le dijo que la vasija se había mal formado, ¿verdad? Como se había vuelto rebelde, desobediente y no quería ser moldeada, ¿qué le dijo en el 10? Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y el Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. ¿Qué dice el 15? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus vías todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. ¿Y sabe qué también pasa? Y que me salté un versículo sumamente importante. Cuando no estamos bajo la cobertura de Dios, perdemos la gracia. Perdemos la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos da la espalda. En 18:17 lea qué dice. Capítulo 18:17 dice, como viento solano los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Hay gente que a lo malo le llama bueno, ¿verdad? Y sigue pecando y se hace algo hay gente que peca y ya lo siente algo normal en su vida.
y hacer aquello ya pierde la sensibilidad. Yo hago eso, yo adultero, yo fornico, yo robo, yo le hago daño a mi familia, a mis hijos, y ya se vuelve algo natural. Han perdido la sensibilidad. ¿Por qué? Porque se han alejado de Dios. Se han alejado de Dios. Y el Señor dice, no querramos que el Señor vuelva a las espaldas con nosotros. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, el Señor nos va a dar el bien. Y en Romanos 9:21 dice, ¿acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Es lo que yo les explicaba. ¿Cuáles son los vasos de honra? Aquellos que están leyendo la palabra, aquellos que se están alimentando espiritualmente, que aunque lleguen pruebas, sigue adelante, pero aquellos que se apartan, que ya no quieren que el Señor les diga nada, porque hay gente que se enoja. Tal vez el Señor está hablando a través de la palabra y ocupa a cualquier persona y le hace mención de algo, hasta molesta. Hasta molesta. Entonces el Señor, ¿cómo lo va a llenar de honra si estamos deshonrando la palabra del Señor? Estamos deshonrando. Y el Señor ha tenido tanta misericordia porque Él nos llama. Nos llama. Porque ¿qué hizo el profeta Jeremías? Llamó al pueblo. ¿A qué lo llamó? Al arrepentimiento. A que volvieran a los caminos del Señor. Dice el Señor que cuando lo conocemos y cuando seguimos en lo mismo, mejor haya sido que mejor ni lo hubiéramos conocido. Porque cuando nos toma como a hijos, nos va a llegar como a hijos. Y si usted lee todos los profetas, usted va a ver cómo le llovió al pueblo por desobediente y por rebelde. Y el Señor quiere restaurar nuestra vida. ¿Qué sucede en una persona dispuesta, dócil para ser transformada por Dios? Dios le dará el bien. En 2 de Timoteo 2:21, si quiere búsquelo, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento ¿para qué? Para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esos somos los soldados del ejército del Señor, amén. Esos somos los soldados. Que no importa lo que esté llegando, no se aparte del Señor. Alguien puede decir, hermana, pero yo no soy perfecta. Déjese moldear por el Señor. Hagámonos dóciles para que el Señor, cuando haga algo, no nos duela. Que sean cosas de bien, volvámonos dócil. La Biblia confirma esto en Efesios 2:1 y dice, cuando le estaba escribiendo Pablo a los Efesios, cuando estabais muertos por vuestros delitos y pecados, pues el hombre, que nosotros estábamos muertos, ¿verdad? Por los delitos, ¿quién nos dio una esperanza? Fue el Señor. Porque usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos. Cuando nos toma Dios, nos va cambiando. Cuando nos toma Dios, nos va cambiando. Dejémonos ser transformados por el Señor, para que realmente seamos esas vasijas dispuestas a ser llenadas con el poder del Espíritu Santo. Nadie es perfecto, pero Dios nos llama, en el libro de Timoteo dice de que hay que limpiarnos. ¿Y quién es el que nos limpia? El Señor. ¿Quién es el que va quitando, si alguien vino a los pies de Cristo con malas palabras? ¿Quién lo limpia? El Señor, porque el Espíritu Santo ya no le deja. Y si sigue diciendo malas palabras, adulterando, fornicando, dando frutos de la carne, sería bueno que recibiéramos a Cristo de nuevo. Porque cuando llegue el Espíritu Santo a nuestra vida, tiene que haber un cambio. A veces hay personas que de la noche a la mañana tienen un cambio, pero hay personas que no, que necesitan esa ayudadita todos los días del Señor para poder ser transformados y cambiados. Pero si seguimos, tenemos 2 años, 3 años, 4 años y seguimos siendo los mismos malcriados, seguimos siendo los mismos en nuestra casa, seguimos
adulterando, y no solo con otra mujer o otro hombre, sino que seguimos haciendo cosas que a Dios no le agradan, siendo infieles con el Señor, dándole el tiempo que le pertenece a Dios, a los deleites de la vida, el Señor no puede transformar nuestra vida, porque nosotros seguimos iguales. Entonces sería bueno que recibiéramos a Cristo, porque allá dice en el libro de Apocalipsis, va a ser el crujir de dientes. Alguien le va a decir, Señor, Señor, en tu nombre sacaba demonios. Y el Señor le va a decir, no te conozco. Porque el Señor quiere una vida transformada a través de Él, a través del Espíritu Santo. Y el Señor puso en mi corazón hablar de eso, porque nosotros no somos nada en las manos del Señor. Su vida y la mía le pertenecen a Dios. Usted no decide por su voluntad. Él es el que decide por nuestras vidas. No puede decir usted, mañana voy a hacer, tal vez lo decimos, voy a hacer tal cosa. Pero la misma palabra dice, si Dios quiere. Porque es soberano en nuestra vida. Y el Señor quiere que nosotros demos una milla más. No endurezcamos nuestro corazón. Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Si la vasija se quebró por los deleites del mundo, por un problema, por el desánimo, por algo que pasó en la casa y usted es un hijo de Dios, dígale al Señor, Señor, aquí estoy como vasija rota, pero quiero ser nueva delante de ti. Y hay que ponerse en las manos de Dios. Porque saben que la peor enfermedad que está afectando nuestras familias, todo el mundo entero, no es cáncer, es el estrés. Y del estrés está viniendo el cáncer a nuestras vidas. Del estrés se está desarrollando la hipertensión, la diabetes. ¿Por qué? Porque nosotros andamos tan afanados por el trabajo, por la vida, por lo que voy a comer, porque lo que voy a hacer, y me pongo yo, porque a ver todos los días, ¿qué voy a hacer de almuerzo? ¿Qué voy a hacer de cena? Ya aburro con lo mismo. Entonces veo de qué manera quiero hacer algo mejor o cambiar el menú. Pero esa ansiedad no nos lleva a ningún lado. Muchas personas, hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, están en una depresión. Y si usted no se pone totalmente en las manos de Dios, hay alguien que me puede decir, sí estoy en las manos de Dios. Mentira, falso. Porque si estamos en las manos de Dios, tiene que haber una transformación. Y va a haber un aliento de vida. Se va a levantar. ¿Qué le dijo el Señor a Jeremías? Levántate y ve a la casa del alfarero. En esta hora Dios le dice, levántate. El desánimo no nos puede hacer que nos quedemos en la casa, que no leamos la palabra, que no vengamos al culto, que no oremos, que no imploremos al Señor. El desánimo nos va a llevar a una muerte lenta, a una muerte lenta. Levantémonos por el poder del Espíritu Santo que tenemos en nuestra vida. Dios en esta hora nos hace un llamado a través del profeta y la palabra es contemporánea. Allá le estaba hablando a ese pueblo de Israel que se desanimaba, que ya no quería seguir adelante, que se iba tras otros dioses, se iba tras otros pueblos, tras otras cosas, que era rebelde, que no quería seguir adelante. Y Dios los llama a que se levanten, que lleguen. Y dice el mismo Dios, ¿no podré yo hacer algo mejor de tu vida en esta hora? ¿No podré yo restaurar tu vida? ¿No te podré hacer una vasija de honra para que sea llenado todos los días de tu vida? Y saben, la palabra es poder en su vida. Usted no necesita un médico, necesita primero la palabra y después el médico. Usted necesita al primer abogado, que es el Señor, y en su nombre ir al abogado terrenal. Pero lo primordial es la palabra de Dios. Y aquí está una médico que hace años me vio y ella no se acuerda. Yo tenía una anemia profunda y ella me dijo en esa vez que yo llegué a ese hospital, y aquí está ella. Ella me dijo, primero Dios, la palabra sabia.
porque todo hay que dejárselo primero a Dios. Y la fe de nosotros nos va a salvar primeramente de la condenación y luego nos va a dar sanidad el Señor. Y me he detenido en esta parte porque muchas veces sabemos que tenemos cosas feas en nuestra vida, pero no nos queremos dejar limpiar por el Señor. Nos hemos acostumbrado a esas cosas que no queremos que el Señor nos vaya, porque duele. Porque duele. Vaya a ver el proceso de, y yo una vez se los di, vaya a ver cómo hace el alfarero. Después de haber, agarra y la va moldeando, y me imagino que el barro duele porque le está metiendo las manos. De ahí va formándole, le va formando carácter el Señor. De ahí, ¿qué hace? La pone ahí al aire para que le dé el aire, y después del aire, del frío de la noche, ¿a dónde lo mete? ¿A dónde mete la vasija? Al horno. Y no lo mete una vez, lo mete 3 veces para que no se quiebre esa vasija. A veces es necesario que seamos pasados por fuego para ser personas fortalecidas en el Señor. Y cuando el Señor dice, esa enfermedad no es para muerte, es porque no es para muerte, es para glorificar el nombre de Dios. Y pongámonos en sus manos, démosle un fuerte aplauso a Él. Vamos a orar. Bueno, quiero agradecerte por estar en sintonía de nuestro canal aquí en YouTube, y a la vez quiero hacerte una atenta invitación. Quiero que seas tú abriendo tu corazón a Cristo para que puedas obtener salvación y vida eterna. Quiero invitarte a que tomes la mejor decisión de tu vida, entregarle tu corazón a Cristo. Repite conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste el tercer día y que me arrepiento porque soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Hoy que tomaste la mejor decisión de tu vida, te invito a que busques congregarte. Busca una iglesia donde se predique la sana doctrina. Que Dios te bendiga y no dejes de reunirte.